Hola, ¿qué tal? Soy Dramavox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión pues vamos a ver cómo he hecho esta torre pirata en la jungla. En el vídeo, bueno, pues os voy a explicar cómo he construido la torre de piedra, con qué materiales y de cuál es la técnica que utilizo yo, y bueno, los detalles, toda la pintura y cómo aplicar toda la vegetación y cómo darle todo este aspecto espectacular. Así que vamos a verlo. Comenzamos, como veis, yo siempre hago un pequeño dibujo y saco las medidas, pues bueno, para saber cuál es la disposición del diorama. Material, poliestireno extruido. Todo está construido en poliestireno extruido y bueno, con una miniatura, pues como veis aquí yo siempre calculo y ajusto la escala. Lo primero que vamos a hacer es la puerta. Para el proceso de hacer los muros o las paredes de piedra son 3 pasos. Primero, dibujo dónde van a ir las piedras con el lápiz, sin apretar mucho. Siguiente paso, marcar de nuevo, repasar todas las líneas con el cúter o el bisturí. Y tercer paso, volver a marcar ya con la profundidad que se necesita todas las líneas, otra vez con el lápiz. Este proceso se repite para todos los muros, para todas las paredes, para todo el conjunto de la torre. Y aquí os dejo el proceso completo. El proceso es muy lento y repetitivo, pero como veis, el resultado es muy bueno y muy realista. Y para darle textura, pues voy rayando los ladrillos, las juntas las voy abriendo y creando diferentes profundidades entre piedras. Para los laterales, como voy a juntar una lámina con otra, pues los cantos hago también lo mismo. Y después de hacer el agujero de la puerta y las ventanas y repetir esto 4 veces, pues tenemos aquí el resultado de la primera planta. Ahora lo pego todo con cola blanca. Podría hacerlo con silicona caliente, pero el resultado y la durabilidad es mucho mejor con la cola blanca. Pego todas las paredes con estos alfileres. Me aseguro de que se queda en la posición correcta y es la técnica que yo utilizo para hacer muros de ladrillos o piedras. A esta primera planta le he puesto un techo que será el suelo de la siguiente. Y bueno, lo que voy a hacer es darle una textura de madera, porque el suelo es de madera. Como veis, bueno, marco los listones de madera con el cúter. Después los vuelvo a marcar para darle ya profundidad con el lápiz y después con la herramienta esta de las púas le doy textura del veteado de la madera. Cuanto más lo pasemos, más antigua o más vieja parecerá la madera. Y bueno, siempre algún detallito más de desgaste siempre viene bien. Como la torre está un poco destruida por la naturaleza, todo lo que es el borde del muro voy a ir colocando estos pequeños ladrillos para simular como que antes había una especie de muro o barandilla y ahora ya está muy desgastada y medio derruida. Una vez todos colocados, como veis, el aspecto ruinoso le queda muy bien. Y colocamos la segunda
la segunda parte de la torre, que tiene exactamente el mismo proceso. Y para la puerta principal, lo mismo. Peteado de madera. Como veis aquí, paso mucho más por una zona en concreto para que se rompa y se desgaste aún más y parezca como madera rota o madera desgastada por la humedad. Con la construcción terminada, lo que hago es darle una capa fina de Mod Podge. Con esto se endurece el poliestireno y lo hace más duradero. Y antes de pintar, últimamente me gusta darle esta pequeña imprimación, primero de negro y después con un ángulo inclinado de blanco, para que resalte un poco más los detalles de las piedras, de la madera, aunque luego cuando se aplique la pintura no se va a notar en exceso este contraste, pero bueno, siempre está bien ver estas luces y sombras para hacerte una idea de cómo está quedando. Bueno, como veis aquí también en este piso, como no va a tener la puerta abierta y tiene una ventana, pues he construido también un poco de interior para que cuando mires pues no se vea una caja oscura, sino que tenga un poco más de detalle. Pintura. A ver, como base, para la madera, un marrón oscuro y para lo que es la piedra, pues un gris claro. Eso como base. Una vez que lo pinte todo, como veis aquí, no lo estoy cubriendo del todo, quiero que las grietas, aprovechando ya esos contrastes de luces que he conseguido con la imprimación, pues no lo intento tapar del todo para que ya me genere esas sombras. Una vez que tenemos todo pintado, las piedras voy a utilizar todos estos colores para ir pintando piedra a piedra de forma aleatoria diferentes colores. Luego, una vez que se ponga el pincel seco, los lavados, le va a dar un poco más de riqueza y de más variedad y realismo a todo lo que es las paredes. Para el pincel seco, a mí me gusta utilizar, tanto para la madera como para la piedra, el mismo color para aplicar el pincel seco. De esa manera se queda, aunque sí que es verdad que el color es muy claro y apaga mucho los colores, pero se consigue homogeneizar todo el conjunto y que ese aspecto sucio y de polvo aparezca en todos los elementos. Y como último paso del pintado, pues un lavado. Yo tengo este lavado casero, os dejo por aquí la etiqueta para que veáis cómo se hace. Es un marrón muy oscuro que me gusta mucho cómo queda con la piedra, ya que estamos haciendo una torre que se supone que está en la jungla y hay mucha humedad y bueno, pues está ahí con todas las plantas, pues que le dé este aspecto oscuro y muy negro, le va bastante bien. Y ahora ya se pega todo, las paredes, los pisos entre sí y vamos con otra cosa. Vamos con la base. La base, la primera base, vamos a decir, porque la idea de esto es una torre que está construida encima de rocas. Entonces, como veis aquí, por una de las esquinas continúa la altura de la torre, pero las otras voy a construir como si fuese un lecho de rocas donde se ha construido esa torre. Para aprovechar esa altura, pues han construido una torre encima. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Voy cortando las piedras poco a poco, las voy cortando los cantos, voy buscando la forma de más o menos cómo van encajando unas con otras y se va pegando. No tiene mucho misterio. Si te gusta el Tetris, pues esto te va a parecer muy fácil. Y si no te gusta el Tetris, pues suscríbete y suscríbete y punto.
Aquí veis que he terminado una de las esquinas, pues como veis hay rocas de diferentes tipos, de diferentes formas, y al final he ido poniendo unas encima de otras y formando toda esta estructura. Para la otra esquina va a ser exactamente igual, y aquí veis el proceso para hacer la escalera, que básicamente es ir montando una plancha encima de otra y después ajustándolo a la medida. Como veis, no hay ninguna complicación, simplemente es ir pues, sí, jugando con los tamaños de las piedras y la colocación. Y eso sí, después buscaros una buena aspiradora, porque la mesa se va a quedar llena de polvo y de restos de poliestireno por todos lados. Estas rocas las voy a pintar exactamente igual que he pintado el muro, pero con una pequeña variación. El color base igual, un gris claro, pincel seco lo mismo, pero en este caso sí que voy a ser mucho más brusco y que se marquen mucho más las aristas. Y la diferencia es con el lavado, que en vez de un marrón oscuro estoy utilizando directamente negro. Para unificar bueno, pues los diferentes suelos que hay de las escaleras con la roca, con el propio suelo del interior de la torre y esas grietas de las juntas, pues bueno, con la masilla esta de texturizadora de tierra, pues lo que hago es darle esta textura en todas esas juntas y así se disimula y queda mucho mejor. También lo voy a aplicar a la parte superior de todas las rocas, simulando como si hubiese tierra o suciedad. Y ahora, bueno, con el aerógrafo y este color así un poco más amarillo de tierra o de arena de playa, bueno, le voy a ir dando un poquito por encima a toda esta textura que le hemos dado. Se podría hacer también con pincel seco, pero bueno, con el aerógrafo pues voy más rápido. Y ahora vamos con los detalles que le van a dar un aspecto espectacular, como es el caso de las pasarelas, las barandillas, las vigas y los tablones de madera que están alrededor de las paredes del muro. Como veis, todo está construido igual, con el mismo material, con poliestireno. Bueno, pues voy haciendo los listones, las vigas. A cada uno de ellos le doy textura de madera con la herramienta esta de puntas de púas de alambre. Y nada más, se va montando con cola blanca, poco a poco, y hacemos las pasarelas. Para los postes de las barandillas estoy utilizando, aunque no se enfoca, pero me creéis, ahí está, pues estos palillos, ¿no? Los mondadientes, que tienen siempre como en un lateral esta forma y pues queda como un adorno muy, muy de barco de piratas. Todo esto igual, pintura marrón oscuro y luego pincel seco, igual que el resto de materiales. Y se repite este proceso haciendo los pisos que sean necesarios. Yo en mi caso he puesto un piso más con la finalización de esta torre en ruinas. Bueno, y quería aprovechar para, bueno, dos mensajes. Uno, daros muchísimas gracias a todos que os habéis suscrito, porque, bueno, ya somos más de 4.000 personas suscritas en el canal, cosa que es espectacular. Y muchísimas gracias a todos. Y el segundo mensaje es que si estás viendo esto y no estás suscrito, pues no sé qué estás haciendo y no le das al botón. Vamos, es que es de cajón. Bueno, y la segunda base, pues como veis, es lo que sería ya la arena de playa o de la selva, donde esté esto ubicado.
Como veis aquí, bueno, yo lo he construido con planchas de poliestireno, las he ido pegando juntas y luego lo he recortado a la forma general como he querido. Pintura, pues ese amarillo y para adentro. Otro detalle importante, la escalera, porque si estás en el segundo piso y quieres subir arriba, pues necesitas una escalera para subir, claro. Y bueno, los piratas también son muy suyos y necesitan pues barandillas o cuerdas para no caerse de las pasarelas. Como veis aquí yo tengo cuerdas. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Diferentes tipos de cuerda, pegamento de este instantáneo y cola blanca diluida en agua. ¿Qué hago yo? Cojo la cuerda, la mojo en la cola blanca y después con el pegamento instantáneo voy, bueno, pues lo que veis aquí, voy dándole la forma, lo voy pegando a los listones y bueno, intentando que las cuerdas caigan de una forma realista y desgastada, porque al final este es el objetivo, ¿no? Que parezca que todo está un poco derruido, desgastado. Y aquí veis el resultado final. Diferentes tipos de cuerda, diferentes tamaños, diferentes grosores, pues le dan todo un poco un aspecto de barco pirata. Como las cuerdas están muy limpias, hay que oscurecerlas un poco directamente con lavados. Yo le estoy aplicando un par de lavados diferentes, uno marrón oscuro y otro un poquito más claro, pero bueno, eso ya como cada uno quiera de oscurecer. Y pincel seco igual, con el mismo color blanco hueso que estoy aplicando a todo, pues también lo aplico a las cuerdas para que, bueno, destaque un poquito más la textura. Y los últimos detalles ya, pues bueno, esta especie de balsa o barca medio derruida, como restos que lo vamos a poner ahí en la propia arena. Y en el interior de la torre estará el tesoro pirata, que lo vamos a esconder y después al final del vídeo os enseñaré cómo se puede ver este tesoro y cómo se ilumina por dentro. Vamos con la vegetación. Bueno, antes de aplicar ningún tipo de musgo ni hierba, lo que voy a hacer es dar lavados a todo el conjunto entero de diferentes tonos de marrón, de diferentes tonos de verde o de amarillo, para que, bueno, pues se unifique todos los colores y ir preparando la base para luego poner la hierba, que como veis, muy fácil de aplicar. Cola diluida en agua. Yo creo que esta mezcla la estoy haciendo 50-50 y ir colocando encima pues toda la hierba que se quiera poner. Yo estoy utilizando como esta hierba que está hecha de serrín. Dejo por aquí un enlace también si queréis ver cómo se hace, que tengo un vídeo explicándolo. Y ya es ir aplicando diferentes tonos, unos más verdes, más pardos, más amarillos, más brillantes. Esto a gusto de la naturaleza. Como veis aquí, yo aplico cola blanca diluida al agua después con esa pipeta y espolvoreo un par de veces alcohol. De esa manera va a penetrar toda la cola blanca y toda esta hierba que estamos aplicando se va a quedar totalmente endurecida y fija a la base, que es lo importante, que luego no se levante. Siempre que aplico la cola blanca de esta manera, que en gran cantidad y muy diluida, prácticamente no se seca hasta las 24 horas. Y es mejor dejar secar porque si no, se levanta la hierba si no está totalmente seca. Así que hay que tener paciencia. Y bueno, y por último, pues estoy aplicando masilla hecha de la propia hierba, pero con mucho más cola blanca. Y de esta manera pues puedo ir
introduciéndola por todas las grietas y simulando que es musgo que ha crecido por las paredes. Y bueno, pues más hierba y más hierba y más hierba y más hierba de todos los tipos y colores. Esto ya hasta que uno diga basta. Este tipo de musgo que estoy aplicando, esto se compra en los bazares, sobre todo ahora que es Navidad, es muy barato. Lo aplico con silicona caliente porque como tiene esa textura muy ramificada, con la cola blanca es complicado que se adhiera bien. Pero ya veis el resultado, parece como enredaderas o plantas muy voluminosas que caen. Y vamos con el último tipo de planta, que van a ser las palmeras. Yo estoy utilizando palmeras de plástico. Estas las he comprado por internet, son muy baratas. Claro, lo que pasa es que brillan mucho, entonces lo que hago es darles un pincel seco tanto a las hojas de la palmera como al tronco para unificar un poco con el resto del edificio. Y después le aplico barniz mate en spray. De esa manera quitamos todo el brillo del plástico y bueno, parece un poco más realista, dentro de que son palmeras de plástico. Bueno, para pegarlo, como veis, silicona caliente, y como ya incorporan ese pequeño soporte, pues lo aprovecho para clavarlo en la base y estamos terminando. Últimos detalles, bueno, si estamos hablando de una construcción de escenografía de piratas, pues tiene que haber cajas, cofres y barriles pues por todos los lados. Y aquí está terminado. Como veis, espectacular, no me podéis decir que no. La verdad es que es uno de los trabajos que más me he divertido y más orgulloso estoy porque, como veis, el resultado final es muy temático, es un conjunto, bueno, muy completo. Como diorama individual, al ponerle miniaturas, funciona muy bien. Como pieza de escenografía, pues es también espectacular, muy práctica, tiene diferentes alturas, hay muchas posiciones donde poder poner miniaturas para jugar, para lo que sea. La verdad es que muy contento, no puedo decir que no, estoy muy orgulloso de mí mismo. Como veis aquí, al aplicar luz a través de la grieta, se puede ver el tesoro a través de la ventana, un detalle top. Y lo que es el conjunto entre el edificio con las palmeras, toda la hierba y los barriles, la verdad es que ha quedado espectacular cómo se une todo y cómo da ese aspecto de jungla, de edificio medio en ruinas y bueno, de temática pirata. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto conmigo, por haber disfrutado de todo el proceso. Y bueno, os dejo aquí unas fotos de cómo sería un poco un escenario con miniaturas. Y nada más, a seguir viendo mis vídeos y cualquier cosa ya sabéis, en comentarios, dudas que tengáis sobre materiales, construcción o cualquier tipo de comentario o felicitación, que también se agradece, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.